Vamos a retomar por ahí el archivo que había hecho Mauro, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo también a la luz del libro de Rodríguez Gómez, ¿sí? El libro de Rodríguez Gómez en la página 67, si no me equivoco, ¿sí? Viendo la parte de la etapa de diseño. Vamos a dar algunas características, o vamos a repasar en realidad algunas características del diseño de investigación, ¿sí? Y el contraste de este muchas veces con el diseño de investigación cuantitativo. Bien, ¿cómo han venido con los contenidos, con los materiales, con la comprensión de lo que vamos dando hasta el momento? ¿Vienen bien, vienen perdidas, vienen agarrando algunas cosas sí, otras no? Tengo que subirles todavía la clase pasada, que la tengo ahí la tengo en el mail. Tengo que configurarla y subirla para que puedan acceder. En la clase que tuvimos de donde estuvimos repasando un poquito los temas de los trabajos por grupo, pudieron rescatar algo, los grupos que ya habían presentado tema, quedaron con dudas, ¿cómo anduvieron con eso? Profe, nosotras hemos ido guardando algunos links Ujú. sobre cosas que hemos ido encontrando. Bien, 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 eso es súper importante. Es súper importante porque después les va a servir para armar el apartado de la bibliografía, ¿sí? Para armar el apartado de la bibliografía. Pueden, aunque sea, armar un solo Word, ¿sí? Y ahí van pegando todos los links también de última para no tener que armar un archivo por cada texto que bajen, ¿sí? Total, ustedes saben que después le dan control clic y al enlace y lo lleva directamente, si tienen conexión, la lleva directamente a ver cuál era el artículo. Sí, Florencia. No, no, sí, era para decirle que sí, que está bueno Ujú. eso. Claro, eso les va a servir por ahí de todo artículo que bajen, dejar el link. Después posiblemente lo leen el artículo y no les sirve y lo descartan, bueno, descartan el link también. Pero, pero en ese sentido por ahí van ya recopilando, porque si no, a ver, es un doble trabajo muchas veces el tema de buscar el artículo, muchas veces cuesta conseguir el artículo, y cuando se consigue lo bajan, lo leen, y después cuando lo quieren citar es otra vez salir a buscar el artículo para ver cómo lo vamos a citar, ¿sí? Entonces, ya teniendo el link es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Ustedes saben que le dan control clic y lo lleva directamente al artículo. Bien. Bien, bien, bien. ¿El resto de los grupos cómo anduvo con eso? No sé en qué estado y situación están con otras materias también. Por ahí también influye a veces. Sí, Luz, Nosotros todavía estamos decidiendo si cambiar o no el el tema. tema porque Bien, era muy similar al de las chicas, así bien, que estábamos hoy decidiendo eso. bien, 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 bien. Ujú, perfecto. Bien, tendríamos que, bueno, ya después vamos a ver con Mauro también el tema de proponer una fecha para ya ir haciendo entrega, que nosotros
digamos, una entrega más formal en un archivo, ¿sí? Con esto que hemos venido recorriendo hasta ahora, problema de investigación, marco teórico, objetivos, ¿sí? Y ahora diseño, se sumaría, más el tema de la bibliografía, para que vamos teniendo margen para ir supervisando, ¿sí? Y de paso, bueno, ya vamos viendo cómo están conformados los grupos, y haremos una división de grupos para poder supervisar cada uno. ¿Quiénes de ustedes están en San Luis y quiénes están fuera de San Luis? Yo estoy fuera de la provincia. Ujú. Yo en San Luis, profe, en la punta. Bien, 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 bien. Ah, estamos cerca. Mucho Yo calor. estoy en el límite ¿En el límite? de Córdoba con... ¿Cómo? Con San Luis. ¿En el límite de Córdoba con Estoy en San el Luis? límite de Córdoba con San Luis. Ah, eh, ¿estás o sea, varada o tu casa o el lugar donde vivís queda ahí? no, estoy en mi casa, pero, o Ah, sea, no me permiten entrar a la provincia, ujú. porque justo en el límite el gobernador puso unos de Sí, tierra, entonces no es sí, sí, pasar sí. para... Bien, bien. Melina, vos estabas en Buenos Aires, pues, no, en Buenos Aires no, me estoy confundiendo con otra lengua. ¿En San Luis estás, Melina? Sí, yo sí, estoy en San Luis. Ujú. Bien, 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 bien. Bien, Yo también ujú. creo que estoy en San Bien, bien. Yo, profe, fuera de la provincia. Fuera. Ujú. Bien, bien, bien. Yo en San Luis, profe. Ujú. O sea que tenemos más o menos parejo la cantidad de gente que está afuera y que está dentro. No, porque el- una de las posibilidades que se había planteado una semana y media antes era el tema de la presencialidad, ¿sí? El tema de la presencialidad. Entonces también queríamos sondear a ver qué posibilidades hay, quiénes están dentro de la provincia, quiénes están fuera, en el caso de supervisiones, por ejemplo. Eh, pero bueno, nada, tenemos que esperar a ver ahora qué pasa. Hay mucho rumor de que se vuelve fase 1 nuevamente. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa ahora para más adelante. Ujú. En el interior, en San Luis. Bien, 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 bien. Bien. Eh, bueno, arrancaremos entonces. Arrancaremos o volveremos a arrancar. ¿Dónde tengo? Tengo acá el libro de Rodríguez Gómez. En la página. Bien, si ustedes se fijan, esto que hemos venido viendo acerca del diseño, la etapa del diseño, ¿sí? En el libro de Rodríguez Gómez arranca en la página 67, que en el PDF se corresponde con la página 32, ¿sí? Es la 32 del PDF o la 67 del libro, ¿sí? Esto es lo que digo. En el libro es la página 67, pero... no estoy mostrando nada, así que no estoy presentando. Bien. Perfecto, ahora sí. Les decía que vamos a repasar los contenidos de la etapa de diseño, ¿sí? Se supone que como vamos a armar un diseño de investigación nosotros, este sería el último bloque de contenidos que vamos a tener fuerte, ¿sí? Así como habíamos hablado del problema de investigación, del marco teórico, de los objetivos de investigación. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, el diseño de investigación sería como el último bloque fuerte que tenemos para poder armar el trabajo de investigación. Y después nos va a quedar, obviamente, lo que es la bibliografía y los anexos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de la etapa de diseño ya vamos al acceso al campo, no vamos a acceder al campo, lo vamos a ver a nivel teórico, pero no vamos a acceder al campo, y la fase analítica, ¿sí? La fase analítica donde se analizan los resultados, se obtienen las conclusiones, se arma la discusión. Entonces, esas son dos etapas que nosotros no vamos a transitar, ¿sí? Vamos a llegar hasta el diseño.
Entonces, con estos contenidos, digamos, ya tendríamos el stock, digamos, de material para poder ir armando el trabajo. Nos quedaría, ya les digo, la cuestión de la bibliografía y la cuestión de los anexos, por ejemplo, ¿sí? La cuestión de los anexos. Que en los anexos irán, no sé, si van a ser, por ejemplo, si proponen registros de observación, bueno, ¿qué características va a tener la tabla del registro de observación? ¿Sí? Una tabla de registro de observación en blanco, por ejemplo, o muchas veces si es una entrevista, bueno, a veces se coloca en el mismo instrumento de recolección de información dentro del diseño cuáles son las temáticas sobre las cuales van a trabajar en la entrevista, ¿sí? En general no se pone la entrevista porque no es una entrevista con preguntas ya armadas, sino que se indagan sobre temáticas, y esas temáticas vamos a ver que pueden tener cualquier orden en función de el discurso de los participantes, ¿sí? Pero, bueno, básicamente, volviendo a lo que habíamos visto con la presentación de Mauro, ¿sí? Decíamos entonces que en la etapa de diseño, ¿sí? A modo de ejemplo, en la etapa de diseño, vamos a tener que determinar el marco teórico, ¿sí? El marco teórico, ya lo cerramos en esta etapa de diseño, porque ya veníamos desde la etapa reflexiva, ya venimos trabajando con el tema del marco teórico. Por eso mismo también, ¿sí? Por eso mismo también estas partes del proceso de investigación cualitativa están a modo de, fíjense, me vuelvo hacia atrás, tienen una forma gráfica muy particular, ¿sí? Fíjense que la fase preparatoria y la fase de trabajo de campo, si bien se constituyen como fases diferentes, tienen una intersección, tienen una parte donde se están tocando y se intersecan, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen cuestiones en común, va fluyendo de una fase a la otra, pero están en contacto una con la otra. Dentro de la fase preparatoria, en la etapa reflexiva, por ejemplo, ya vamos pensando al interior de esta fase preparatoria, ¿sí? En la etapa reflexiva, entre otras cosas, vamos pensando en nuestros paradigmas, ¿sí? Vamos pensando en qué paradigmas nos vamos a posicionar. Y muchas veces los paradigmas nos llevan a adoptar determinado tipo de teorías, ¿sí? O teorías con determinadas particularidades. También pensamos en la etapa reflexiva, en la formación que nosotros tenemos. Nos hemos formado bajo ciertas teorías y bajo ciertas teorías manejamos determinados conceptos. Entonces, en función de la formación que hemos tenido, en función de nuestras elecciones personales, del paradigma en que nos posicionamos, nos va perfilando cuáles son las posibles teorías en las que nos vamos a poder parar para establecer el marco teórico, y esas teorías ya nos determinan conceptos que son importantes para nosotros y que los vamos a incorporar al marco teórico, ¿sí? Entonces, ahí está también el puente entre lo que es la etapa reflexiva, ¿sí? Entre lo que es la etapa reflexiva y lo que es la etapa del diseño dentro de la fase preparatoria, ¿sí? Entonces, este marco teórico, si bien figura ya como que tiene que, o como que lo vamos a seguir configurando en esta etapa de, en la etapa de diseño, ¿sí? Ya se viene, en cierta manera, se viene trabajando, ¿sí? Se viene trabajando algunos aspectos ya desde la misma etapa reflexiva, ¿sí? Desde la misma etapa reflexiva. Bien, entonces, en la etapa de diseño decimos que es el momento de planificar las acciones a seguir, ¿sí? Es diseñar la investigación, hacer un plan. Siempre remarcamos que la investigación no se lleva adelante de manera intuitiva, sino que hay que planificar previamente, hay que saber qué es lo que vamos, o qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Más allá de que, ojo, Rodríguez Gómez resalta y rescata siempre, ¿sí? Que en este caso, a ver si lo puedo poner así. Sí, pero no. Sí, pero no. En realidad yo les presento el libro, pero no se alcanza a leer nada, ¿no? No, profe, soy muy chiquita. No, profe, se ve muy poco. Bien, vamos a ver si le hacemos un... Si no, por ahí puede ir agrandando ahí más o menos. Ahí un poquito mejor, tal vez, ¿no?
Encima es un PDF, lo tengo que mover con la manito. Bien. Fíjense, más o menos. Bueno, igualmente sí les voy a encargar la lectura de este apartado desde el libro, ¿sí? Con mayor comodidad, para ir repasando estos contenidos. Pero básicamente, fíjense que cuando habla, vuelvo al PDF. Cuando habla del diseño de investigación, estamos hablando de planificar algo, ¿sí? De planificar algo. Entonces, no es una cuestión intuitiva el tema del abordaje y el ingreso al campo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nos tenemos que preguntar qué diseño va a resultar más adecuado, ¿sí? ¿Qué diseño va a resultar más adecuado? Lo cual indica que no hay un solo diseño, ¿sí? Eso nos está indicando que no hay un solo diseño. Hay distintos tipos de diseño y particularmente en este caso Rodríguez Gómez habla del diseño de investigación cualitativa como un diseño más flexible, ¿sí? Un diseño flexible. Y se habla muchas veces también de un diseño emergente, ¿sí? En este caso, fíjense, la elección del paradigma que se haya realizado en la etapa anterior, la etapa reflexiva, determinará en gran medida el diseño de investigación cualitativa, desde la rigurosidad extrema característica del paradigma positivista o pospositivista, hasta el carácter emergente propiciado por los paradigmas basados en la teoría crítica o el constructivismo, ¿sí? ¿De qué está hablando acá? De que los diseños de que el diseño está influido, como decíamos recién, por el paradigma desde el cual nos posicionamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nos posicionamos en un paradigma más positivista? Los diseños son más duros, más lineales, más estructurados, ¿sí? Conformados por pasos, y esos pasos tienen, no totalmente, porque yo no estoy de acuerdo en que totalmente, sino que se puede volver atrás, pero mayormente son pasos que tienen una cronología determinada, ¿sí? Es decir, una vez que yo armé el problema de investigación, el problema está armado, paso a otra cosa y no vuelvo sobre el problema de investigación, ¿sí? En cambio acá, en los diseños cualitativos, ¿sí? Desde los paradigmas de las teorías críticas o el constructivismo, podemos volver y modificar, ¿sí? Y aquello que habíamos planteado como problema inicialmente, volver y reformularlo un poco, y aquello que habíamos puesto como marco teórico porque nos parecía importante, volver y enriquecerlos un poco. Incluso esto se hace también después de levantar datos, después de acceder al campo, ¿sí? Pensemos que desde una investigación, basándonos en un paradigma pospositivista, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Aplicar un cuestionario, ¿sí? Con el cuestionario no vamos a tener sorpresas. O sea, obviamente, si el cuestionario está bien armado, ¿sí? Si está bien armado, no vamos a tener sorpresas. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las respuestas posibles, ¿sí? De los encuestados. Entonces, en ese sentido, nosotros aplicamos el cuestionario y vemos, bueno, qué porcentaje respondió la 1, qué porcentaje respondió la 2, qué porcentaje respondió la 3, y en base a eso le damos un significado, lo interpretamos y armamos una conclusión. ¿Eso está bueno o está malo? ¿Sí? Que el 80% haya tomado la respuesta número 1, ¿es bueno o es malo? En función de la teoría, nosotros le damos un significado. Ahora bien, cuando nosotros armamos un diseño de investigación de tipo cualitativo, ¿sí? Entre otras cosas, lo que puede ocurrir es que las temáticas que nosotros queremos indagar, ¿sí? Sean importantes o interesantes para los participantes en esa investigación, para las personas que vamos a entrevistar, o puede que haya, que se dé el surgimiento de otras temáticas también, que estaban fuera de nuestra percepción en un primer momento, ¿sí? Que no las habíamos incorporado como como uno de los temas posibles de la entrevista, pero vemos que el primer entrevistado nos habla acerca de ese tema, no lo habíamos preguntado. Bueno, el segundo entrevistado también nos menciona ese tema como algo importante. El tercer entrevistado también nos menciona ese tema. Entonces empezamos a pensar que esa temática tiene una importancia para el grupo de personas que nosotros estamos entrevistando. Entonces, necesariamente tenemos que incorporarla dentro de la entrevista y empezar a preguntar a los siguientes entrevistados, por ejemplo, acerca de esa temática, cuál es la opinión que tiene, ¿sí? Entonces, por eso es un diseño emergente, aquel instrumento de recolección de información que nosotros habíamos determinado en un primer momento y que decíamos, bueno, va a ser una entrevista donde vamos a
preguntar sobre el tema 1, el tema 2 y el tema 3, ¿sí? Sobre estos 3 temas. Bueno, de repente, durante las entrevistas surge un tema número 4 como muy importante para los participantes y también tenemos que incorporarlo, ¿sí? Eso nos obliga a modificar a nosotros el instrumento de recolección y por ende, si ese tema es de importancia y tenemos que tener información acerca de ese tema para poder extraer después alguna conclusión o hacer alguna interpretación, darle un significado, vamos a tener que volver también al marco teórico e incorporar información teórica acerca de esa temática que surgió en la entrevista también. Entonces, nos obliga a modificar los instrumentos de recolección de información, modificar el marco teórico, ¿sí? Podemos llegar a modificar también los objetivos, ¿sí? Entonces, no es el diseño cualitativo no es un diseño tan estructurado, lineal, cronológico, como lo es el diseño desde los paradigmas positivista o pospositivista, ¿sí? En este caso, podemos volver atrás, podemos reformular cosas, podemos ampliarlo, podemos modificarlo, podemos cambiarlo, ¿sí? Podemos sacar algo, podemos, ¿sí? Revisarlo, podemos precisarlo, ¿sí? A diferencia de, ya les digo, si nosotros tomamos un cuestionario, el cuestionario, a lo sumo, la mayor cintura metodológica que tiene un cuestionario es, armamos un cuestionario y tomamos una prueba piloto, y en función de esa prueba piloto lo adecuamos, ¿sí? Y si ya está adecuado a partir de una prueba piloto, ya está. Después el cuestionario definitivo se toma para todos de la misma manera, ¿sí? Es para todos de la misma manera, es una característica, digamos, del cuestionario, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos una entrevista, cada entrevista puede ser diferente, es decir, preguntamos, indagamos sobre los mismos temas, profundizamos, ¿sí? Pero no significa que siempre vamos a arrancar con el mismo orden de preguntas, no significa que las preguntas las vamos a hacer a todos los entrevistados de la misma manera, no significa que todos los entrevistados nos van a responder acerca de todas las temáticas, ¿sí? Entonces, en eso por ahí también hay que tener en cuenta, que es aceptable dentro de lo cualitativo, porque justamente se trata de esto, de un diseño más flexible, ¿sí? Más flexible, que permite ese tipo de cosas. Y nada, y si uno se pone muy analítico, inclusive cuando no se quiere responder acerca de una temática, también hay interpretación y se le puede dar un significado a esa no respuesta, a ese no quiero hablar de ese tema, ¿sí? Pero bueno, digamos, básicamente el diseño de investigación, ¿sí? El diseño de investigación en este caso es un diseño que se caracteriza por ser flexible, ¿sí? El diseño de investigación cualitativa es flexible, está sujeto a modificaciones y no es un diseño que queda desde ahí y que hay que aplicarlo tal como nosotros lo armamos, ¿sí? Y además porque digamos, las investigaciones cualitativas, no conozco yo que sean, que se lleven a cabo en ambiente de laboratorio, ¿sí? Sino que las investigaciones cualitativas sean en el ambiente natural. Y el ambiente natural, donde nosotros vamos a salir a recoger información, salir a tomar entrevistas, encontrarnos con gente que tiene distintas características, ¿sí? Donde hay algunos que son más accesibles, otros que pueden no ser accesibles en absoluto. Eso también son avatares dentro de la investigación cualitativa que nos van a obligar muchas veces a modificar el diseño, ¿sí? Nosotros pensamos, bueno, vamos a trabajar con los referentes barriales, del 1 de mayo, ¿sí? Pero de repente los referentes barriales del 1 de mayo están en una situación en la cual piensan que podemos venir desde el gobierno, ¿sí? Y que estamos preguntando acerca de temáticas sobre las cuales no se quiere discutir hacia afuera. Entonces no nos conceden ninguna entrevista ni nada por el estilo. O nos conceden una entrevista pero no nos dan nada de información, ¿sí? Entonces nosotros que pensábamos que con los referentes barriales íbamos a obtener información, ¿sí? Tenemos que timonear después y decir, bueno, a ver, no podemos obtener información de acá, entonces tenemos que entrevistar a otras personas que puedan llegar a tener conocimiento, que puedan llegar a tener ese tipo de información. ¿Con quién vamos a trabajar entonces? Bueno, pensábamos trabajar con este grupo de personas, pero vimos que en situación in situ en el campo, ¿sí? Estuvimos obligados a modificar
una parte del diseño que se refería a con quién vamos a trabajar, a quiénes vamos a entrevistar. Tuvimos que incorporar más personas con otras características, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el diseño flexible, ¿sí? El diseño más flexible, un diseño emergente, ¿sí? Va emergiendo a medida que vamos avanzando, se va construyendo, el diseño se va construyendo en la medida en que vamos avanzando en la investigación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué diseño va a resultar más adecuado? Estábamos viendo acá, ¿sí? Desde una posición positivista, por ejemplo, en los diseños de investigación juega un papel primordial la identificación y desarrollo de una cuestión de investigación y un conjunto de hipótesis, ¿sí? Es decir, desde el positivismo abordamos muchas veces la investigación con una hipótesis. Elegimos un escenario de investigación, establecemos la estrategia de muestreo y especificamos las estrategias y métodos de análisis de datos que vamos a utilizar. Los diseños positivistas intentan anticipar todos los problemas con que el investigador se puede encontrar en el campo, a diferencia de los diseños cualitativos que prevén que puedan haber algunos inconvenientes, pero muchas veces no sabemos por dónde vienen esos inconvenientes, ¿sí? Y tenemos que tratar de resolverlos en el momento, ¿sí? Por eso nos dice, frente a estos diseños positivistas estructurados, ¿sí? Desde las posiciones paradigmáticas en torno a la teoría crítica, el constructivismo, o los estudios culturales, la etnografía, por ejemplo, nos encontramos con una mayor ambigüedad. No se da tanto énfasis en presentar propuestas formales y estructuradas, donde hayan hipótesis bien formuladas, claramente formuladas, ¿sí? Sino que, bueno, tampoco las muestras perfectamente delimitadas, las entrevistas estructuradas, las estrategias de recogida de análisis de datos, ¿sí? Esto que es propio del positivismo cambia o es diferente cuando nosotros abordamos o llevamos adelante una investigación cualitativa, ¿sí? Sino que el investigador parte de las posiciones paradigmáticas, ¿sí? Sigue un camino de descubrimiento progresivo, ¿sí? Es decir, vamos armando, vamos descubriendo y viendo qué forma le damos al diseño de investigación, por ejemplo, a medida que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la fase de trabajo de campo y la fase de diseño también se tocan en algún punto, ¿sí? Se tocan en muchos puntos y vamos a ver más adelante que no hay un ingreso de manera directa, por ejemplo, al campo, ¿sí? No hay un ingreso de manera directa a levantar datos en el campo, ¿sí? Sino que primero se hace como un reconocimiento, un recorrido, ¿sí? Lo vamos a dejar eso, no voy a profundizar, lo vamos a dejar eso para la próxima fase, pero lo que quiero decir es que las fases se van tocando entre sí, se intersecan y tienen puntos en común, ¿sí? Bien, esto en relación a los diseños, pero básicamente esta cuestión de que, bueno, no hay un diseño de investigación, ¿sí? No hay un diseño de investigación, sino que dentro de los diseños posibles tenemos que ver qué diseño va a resultar más adecuado en función del objeto de estudio que estamos abordando, del problema de investigación planteado, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿qué nos conviene más? ¿Nos conviene un diseño más positivista o nos conviene un diseño más desde las teorías críticas o desde el constructivismo? ¿Qué es lo que queremos conocer nosotros? ¿En qué estamos interesados? ¿Sí? Se planteaba, por ejemplo, bueno, con otro grupo de estudiantes de comunicación social en una clase de ayer, yo les decía, bueno, ¿qué problema de investigación se les ocurre? Y, por ejemplo, ¿cuántos chicos presentan la tarea virtual en este contexto de pandemia? Bueno, listo, puede ser, digamos, el inicio de un problema, hay que afilarlo un poco, hay que limarle las puntas un poco a la pregunta, pero básicamente puede constituirse como un problema de investigación, ¿sí? Saber cuáles son las proporciones o las cantidades de alumnos que presentan las tareas. Yo les decía, bueno, eso se puede dividir por año, se puede dividir por materia, y hacer un análisis más pormenorizado tal vez, ¿sí? Pero si ustedes planteasen este problema de investigación, ¿sí? ¿En qué proporción los alumnos presentan las tareas virtuales en las escuelas secundarias? ¿Sí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería un diseño más adecuado para abordar ese problema de investigación? De estos que menciona Rodríguez Gómez.
positivista o pospositivista, teorías críticas, constructivismo, tal como está planteada la pregunta. ¿En qué hace énfasis la pregunta en este caso? Recuerden que la pregunta es en qué proporción los alumnos están presentando las tareas virtuales, los alumnos secundarios están presentando las tareas virtuales. ¿Desde qué diseño, digamos, trabajarían ustedes para abordar ese objeto de estudio? ¿Pospositivista? Desde la crítico? teoría crítica podría ser. Podría ser, pero fíjense que el énfasis de la pregunta está puesto en qué. En la proporción, exacto, ¿sí? Desde el pospositivismo o desde el positivismo. ¿Por qué? Porque el interés de ese problema de investigación está en saber en qué proporción, cuántos casos, ¿sí? Cuántos son los que presentan y cuántos los que no presentan la tarea, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos llevan la tarea al día y cuántos no? Y si lo vemos por materia, ¿cuántos llevan la materia del día en matemáticas, por ejemplo, y en lengua? ¿Y cuántos no? ¿Sí? O lo vemos por año. ¿Qué pasa con los primeros años y los segundos años? ¿Cuál es la tasa de presentación de presentación de tareas que hay en función del año? Y podemos comparar, bueno, los de los primeros años se ven más comprometidos porque presentan la totalidad de las tareas en un 60%, mientras que el 40% ha presentado un 50% o más, sin llegar a la totalidad, por ejemplo, ¿sí? Pero en esos casos, en ese caso, por ejemplo, Rodríguez Gómez les diría, bueno, ¿desde dónde lo abordarían? Desde el pospositivismo posiblemente. ¿Por qué? Porque nos interesa en este problema de investigación saber qué cantidad, ¿sí? O sea, una lógica cuantitativa, ¿sí? Se corresponde más con estos diseños de tipo devenidos del pospositivismo, ¿sí? Un diseño más estructurado, donde sabemos qué es lo que tenemos que preguntar de antemano, sabemos qué datos vamos a sacar de antemano y de qué manera los vamos a analizar. Vamos a calcular, por ejemplo, porcentajes, ¿sí? Lo que nos interesa es saber el porcentaje, o las cantidades, o las proporciones, ¿sí? Y a partir de ello, no sé, queremos establecer o hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? Para saber si los de los primeros años están, de primero, segundo y tercero, presentan la tarea de una manera significativamente mayor que los de cuarto y quinto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso nos llevaría, digamos, el problema de investigación ya como viene formulado, fíjense que una palabra, cuando hablamos de proporción, ¿qué proporción? Ya nos está llevando a cantidades, ¿sí? Ya nos está llevando a pensar en términos de cantidades. Entonces, eso nos conduce a una metodología cuantitativa, ¿sí? A una metodología cuantitativa con un diseño más estructurado, con hipótesis, podemos llegar a plantear hipótesis, tenemos información, ¿sí? Ahora, si esa misma problemática de la presentación de las tareas por parte de los alumnos secundarios, ¿sí? En este contexto de pandemia, yo en lugar de preguntar qué proporción de casos presentan y qué proporción no presenta, o cuántos alumnos presentan las tareas y cuántos no, si en lugar de eso yo preguntase cuáles son los procesos que atraviesan los estudiantes para poder llevar adelante la cursada virtual, ¿sí? Los procesos, no sé, cognitivos, afectivos, familiares que llevan adelante los estudiantes para poder llevar adelante la cursada en el nivel secundario, ¿sí? Si mi problema fuese esa, ¿desde qué diseños de investigación lo podrían abordar? ¿Ahí qué les parece? ¿Cuáles son los procesos cognitivos, emocionales, afectivos implicados en la cursada virtual que están llevando a cabo los
estudiantes de... Bueno, podría ser, ¿sí? Podría ser. Teoría crítica, constructivismo, ¿sí? Exactamente. Ya podemos acudir a modelos más alternativos, a los modelos alternativos, ¿sí? A diseños alternativos, donde no tenemos de antemano un cuestionario necesariamente, ¿sí? Un cuestionario necesariamente donde tendríamos que preguntar, ¿usted en esta cursada se siente del 0 al 10, muy contento o nada contento? Donde 10 es muy contento. A ver, se podría establecer también de esa manera, ¿sí? Pero por ahí tal vez, por las características de la pregunta problema, ¿sí? Podría llegar a abordarse con mayor riqueza desde una teoría crítica o desde el constructivismo, es decir, armando un diseño que sea más flexible, que nos permita profundizar un poco más, ¿sí? Tal vez no tengamos tantos casos, ¿sí? Que no es lo que le importa tampoco a las investigaciones cualitativas. No es lo interesante tener muchos casos, como pasa con las investigaciones cuantitativas, ¿sí? En las investigaciones cuantitativas, mientras más casos tenga, mayor representatividad va a tener la población, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ese es uno de los criterios de validez, digamos, ¿sí? Ese es uno de los criterios de validez de la investigación. La validez de la investigación cualitativa pasa por otro lado, ¿sí? Pasa por otro lado, y si bien tenemos que procurar tener bastante información y está bueno tener una gran cantidad de casos, no es lo importante, ¿sí? No es lo principal, sino que en este caso lo que se prefiere, digamos, es la calidad de la información y la profundidad de la misma, ¿sí? Bien. Entonces eso en relación al diseño. ¿Qué diseño va a resultar más adecuado? ¿Sí? Si un diseño ligado al pospositivismo, más estructurado, más lineal, más cronológico, más duro, digamos, o si vamos a preferir diseños más flexibles, emergentes, como es el caso de aquellos que se toman cuando nos posicionamos desde las teorías críticas o el constructivismo, ¿sí? Desde los paradigmas alternativos. Bien, en este sentido, nos preguntamos también por qué o quién va a ser estudiado, ¿sí? Que es lo que decíamos recién, dentro de cuando hablamos de los diseños emergentes, de los diseños flexibles, nosotros tenemos que planificar con quién nos gustaría trabajar y por qué, tenemos que saber por qué nos gustaría trabajar con esas personas o esas entidades, ¿sí? Y podríamos trabajar con ciertas personas porque pensamos que son las que pueden llegar a tener información sobre la temática, ¿sí? Lo que decíamos recién, no es lo mismo entrevistar a un referente barrial, ¿sí? Para saber cuáles son las problemáticas que atraviesa la gente en ese barrio, ¿sí? A hablar con cualquiera de los vecinos que tal vez no está implicado o no está tan implicado, ¿sí? Y por ende no pueda tener tanta información acerca de la temática. Puede hablarnos de su caso particular, pero no conoce los casos de otras familias, ¿sí? Entonces, muchas veces también podemos trabajar con instituciones, ¿sí? Y dentro de las instituciones tenemos que elegir, no sé, instituciones de salud. Y tenemos que elegir alguna institución de salud para poder trabajar. ¿Y por qué elegimos esas instituciones de salud? ¿Qué importancia tiene? Y porque tiene la llegada a una gran cantidad de personas, o porque está instalada en el medio de un centro urbano, o porque tiene mucho tiempo de tradición y ha pasado ya, digamos, muchas etapas y nosotros queremos conocer históricamente cómo se ha venido desarrollando. Entonces, en función de cuál sea nuestro interés en la investigación, eso nos tiene que dar pie también para poder elegir, ¿sí? Para poder elegir con quién vamos a trabajar. O podríamos trabajar con dos instituciones y elegir una que sea pública y otra que sea privada, por ejemplo. Una que esté en la periferia de la ciudad y otra que esté en el núcleo de la ciudad, ¿sí? En el microcentro. Entonces, si eso reviste algún tipo de importancia para nosotros, esos son criterios que nos van a ayudar a diseñar y saber con qué o con quiénes vamos a trabajar, ¿sí? Los métodos de indagación. ¿Qué métodos de indagación se van a utilizar? En este sentido también hay muchos métodos, múltiples métodos, ¿sí? Y muchas veces en la investigación cualitativa puede ocurrir una
lo que vamos a llamar en algún punto más adelante, lo que hemos mencionado como la triangulación, ¿sí? El punto 5, la triangulación. Entonces puede haber una triangulación, una triangulación de métodos donde utilizamos, no sé, por una parte el método de la observación y por otra parte el método de la entrevista, ¿sí? Entonces, tenemos dos herramientas, ¿sí? Vamos a terminar configurando dos o más herramientas a veces para poder obtener esa información. Pero esos métodos de indagación nos tienen que permitir a nosotros obtener información para poder llevarnos a una respuesta al problema, para poder detallar las situaciones en las que nos vamos a encontrar, ¿sí? Muchas veces estos métodos son complementarios, entonces uno a partir de la observación va viendo determinadas cuestiones que luego las puede entrevistar para poder comprender en qué consisten, por ejemplo, ¿sí? No sé, qué sé yo. Uno dice, bueno, en la primaria a nosotros nos tocaba estar en fila, pero cuando estábamos en fila nos hacían tomar distancia, y ese tomar distancia implicaba estirar el brazo todo lo que podamos hasta que toquemos al de adelante con la punta de los dedos. Cuando lográbamos eso, nos hacían bajar el brazo. Y uno dice, bueno, eso uno lo puede ver a partir de la observación, de la técnica de observación, ¿sí? Pero después uno podría preguntar, bueno, ¿cuál es el sentido, cuál es el significado que tiene, ¿sí? Para los directivos, para las maestras y para los mismos alumnos, el tomar distancia? Es una cuestión disciplinar, es una cuestión de orden, es una cuestión de tradición simplemente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros a partir de la aplicación de un método de indagación como la observación, nos va dando pie, ¿sí? Para poder ampliar la información utilizando otros métodos distintos, ¿sí? Yo con la observación puedo ver cuáles son los comportamientos que ocurren, pero después con la entrevista, ¿sí? Mediante una entrevista yo puedo profundizar acerca de, bueno, cuál es el sentido y el significado que tiene para esa institución hacer ese tipo de actos, por ejemplo, ¿sí? Llevar adelante ese tipo de acciones, ¿sí? ¿Hace falta tomar distancia de esa manera o no es necesario? ¿Por qué se hace? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿Quiénes lo hacen? ¿Lo hacen todos? ¿Lo hacen con los alumnos más pequeños? ¿Lo hacen con los alumnos más grandes? Entonces, eso, ¿sí? Eso muchas veces nos va a ir brindando información, pero gracias a, digamos, los métodos de indagación que utilicemos, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, tal vez no podríamos averiguar si solamente utilizáramos un método como el cuestionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuestionario no nos permite saber los motivos por los cuales se lleva adelante algo, se ocurre un fenómeno, por ejemplo. En el cuestionario simplemente está lo que se pregunta en el cuestionario, ¿sí? Y después no tenemos opción de ampliar, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo con, por ejemplo, no sé, cuando elegimos presidente, ¿sí? Votamos por el presidente A, el B o el C, o el D o el E, o el F, ¿sí? Pero es un cuestionario básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros emitimos un voto y el voto es a favor de un candidato o a favor de ninguno, ¿sí? Pero no damos los motivos, no se conocen los motivos por los cuales votamos a tal candidato o no votamos a ninguno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es más restringido y eso se corresponde con un diseño. Ese tipo de instrumentos muchas veces se corresponde, no digo que es exclusivo, pero se corresponde con un diseño más cuantitativo, ¿sí? No quiere decir que si hacemos una investigación cualitativa no podamos tomar un test en el medio o un cuestionario, ¿sí? Pero es posible que no sea la herramienta principal, sino que ese test o ese cuestionario nos provee a nosotros de una imagen, ¿sí? Una imagen para saber, bueno, por dónde abordar una temática determinada, ¿sí? Si tomamos no sé, vamos a trabajar en una industria, podemos llegar a tomar un test de clima laboral para saber si, digamos, a nivel cuantitativo los valores están más o menos bien enmarcados o no, si constituye una problemática o no, ¿sí? Y a partir de ello también podemos llegar a instrumentar, digamos, otros métodos y decir, bueno, a ver, el clima laboral es altamente bueno, por ejemplo. Bueno, entonces eso nos puede llevar a nosotros a entrevistar y ver cuáles son los factores o los fenómenos involucrados, ¿sí? En la generación de un clima laboral tan bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que está influyendo para que ese clima laboral sea tan bueno?
¿sí? ¿Qué factores están implicados? Entonces después eso se puede llegar a ampliar, una vez que tenemos conclusiones, se puede llegar a ampliar, por ejemplo, a industrias con características similares, para decir, bueno, mira, en la industria tal se hizo una investigación donde decían que, no sé, las reuniones sin distinción de jerarquía, por ejemplo, entre todos los miembros de la industria, una vez por semana, no se puede probar ahí, a ver qué pasa, hacer una intervención de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, son básicamente, me fui con conclusiones y con generalizaciones y en realidad estamos hablando de diseño, ¿sí? Vuelvo a diseño. ¿Qué técnicas de investigación se van a utilizar para recoger y analizar la información? Esto es lo que decíamos recién, ¿sí? A ver, podemos utilizar el método de la encuesta y dentro del método de la encuesta, el método de la entrevista, y dentro del método de la entrevista tenemos distintos tipos de entrevistas, que son más estructuradas, menos estructuradas, ¿sí? La observación, decíamos también. Bueno, utilizamos el método de indagación es la observación. ¿Y qué técnica dentro del método de observación? Y puede ser una observación de tipo participante, una observación no participante, ¿sí? Si es una observación participante, bueno, ¿qué implicación va a tener el investigador? ¿Sí? En una observación participante vamos a ver más adelante que el investigador forma parte del grupo y lleva adelante actividades con el grupo que está observando, ¿sí? Con el grupo que está observando. Es decir, participa de las actividades del grupo que está observando, ¿sí? Mientras que en la observación no participante, por ejemplo, no participa de dichas actividades, ¿sí? La observación no participante es el enviado el visor, no sé cómo se dice, Mauro debe tener más letra que yo para esto, pero la persona que va a ver una clase, por ejemplo, enviada desde el Ministerio de Educación, que se sienta al fondo de la clase y que durante toda la clase anota pero no dice nada, por ejemplo, ¿sí? No participa de la clase, no hace preguntas, no discute, no emite opinión, no, ¿sí? Eso es una observación más de tipo no participante. Deja que el grupo, ¿sí? Que el grupo docente y alumnos, por ejemplo, trabajen de la manera más natural posible y simplemente va haciendo anotaciones de lo que va observando, ¿sí? Entonces, en ese sentido también tenemos que determinar o ir pensando en el diseño cuáles van a ser las técnicas de investigación que vamos a utilizar para recoger y para analizar la información. Porque uno dice, bueno, yo voy a utilizar la observación participante. Bueno, pero ¿y después de qué manera voy a analizar esa información? ¿Sí? ¿De qué manera voy a analizar esa información? O voy a hacer, por ejemplo, un análisis de fotografía a partir no sé, un análisis visual y voy a ir sacando fotos por toda la organización, por toda la institución, ¿sí? Entonces le voy a sacar foto a la cartelería, a la disposición de los muebles, a la posición de las personas que trabajan ahí, ¿sí? Ujú. Ahí está lo que el aporte, ahí me salva Mauro. Es solo observador, aunque algunos autores ponen en tela de juicio si en verdad, al estar presente en el aula, no es un participante. Claro, exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque el hecho de no participar activamente de la actividad del grupo no implica que no esté ahí la persona, ¿sí? Y que no esté evaluando algo, ¿sí? Evaluando algo. Entonces, por eso es cierto que, o sea, se cuestiona si existe la observación no participante como tal, cuando la persona está sentada ahí, ¿sí? Entonces, se crea una situación, porque ya se modifica, se influye en la situación, ¿sí? Y es esto que hablábamos, fíjense, cuando hablábamos de los paradigmas, ¿sí? De alguna manera puede influir en las prácticas, ya que el estudiante y el docente pueden sentirse cuestionados o evaluados. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Es decir, ejerce una influencia por más que no hable la persona, ¿sí? Por más que simplemente esté tomando anotaciones, pero uno se sabe que está siendo observado y que a partir de esas observaciones van a haber ciertos datos, ciertas anotaciones, ¿sí? Entonces,
eso modifica el clima natural. Bueno, no las quiero llevar al tema de las series, pero básicamente vi hace poco alguna serie donde ocurría, digamos, algo muy, muy parecido, ¿sí? Donde, o sea, se denotaba muy bien esta cuestión de que, a ver, me voy a dejar de ser misterioso. Estuve viendo, por recomendación de un gran amigo, que la había visto antes, estuve viendo Merlí, ¿sí? Un profesor de filosofía, con características bastante particulares en ese sentido. Bueno, tan particulares que en algún momento dado, desde educación, mandan a alguien para que vea la clase, ¿sí? Y la persona no dice absolutamente nada durante toda la clase, ¿sí? Pero el clima que se genera en esa clase, y más aún que la persona, en lugar de sentarse, el observador, en lugar de sentarse al fondo, se sienta al frente, ¿sí? Peor todavía. Sí, 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 sí. Eh, Se sienta al frente, ¿sí? Entonces, el docente trata de dar clase, pero la mirada de todos los alumnos está puesta en el observador, ¿sí? Durante casi todo el tiempo la mirada de los alumnos está puesta en el observador. Y obviamente, bueno, este docente no deja pasar la posibilidad de que hay alguien foráneo, extraño dentro del aula, ¿sí? Y constantemente está haciendo, digamos, alusión a la presencia de esta persona. Entonces, bueno, eso aún más, ¿sí? Refuerza la influencia de la presencia de un observador, ¿sí? Pero en condiciones de investigación, ¿sí? En condiciones de investigación, uno por más escondido que esté, está presente y está ejerciendo alguna influencia. Entonces, como dice Mauro, hay que cuestionar la observación no participante. ¿Es posible la observación no participante? Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa si pongo una cámara, por ejemplo? Si pongo una cámara, entonces no hay ninguna persona presente y la cámara está filmando ahí. Bueno, pero yo no puedo filmar a la gente sin decirle, miren, existe una cámara que los está filmando porque es para una investigación con estos objetivos y que se trata de ver qué resultados tiene esta variable o este factor o este fenómeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tampoco puede grabar, sin el consentimiento, como estoy haciendo yo en este momento, que di grabar y no les pregunté a todas, pero bueno, asumo yo que están todas de acuerdo en que se grabe la clase para después poder subirla. Mala mía ahí. Pero cuando uno hace una investigación, ¿sí? Una de las normas éticas, ¿sí? O sea, dentro de las normativas éticas, ¿sí? Es que no podemos llevar adelante un proceso sin el consentimiento de las personas que participan, ¿sí? Entonces, yo para obtener datos para una investigación no puedo filmar, instalar una cámara para filmar una clase, por ejemplo, una clase presencial, sin avisarle a los alumnos que van a estar siendo observados, sin avisarle al docente si la evaluación es hacia el docente, ¿sí? Entonces, está bien, no hay una persona, pero uno sabe que hay una cámara filmándolo, ¿sí? Entonces, eh, si bien no hay un observador persona, ¿sí? Los observadores están después detrás de la cámara. Entonces, eso sigue ejerciendo una influencia. Entonces, en este sentido hay que determinar bien cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para poder investigar, para poder recolectar, perdón, la información y también para poder analizar esa información. Como yo les decía recién, si yo voy a recoger información a partir de, entre otras técnicas, la utilización de fotografías, el análisis del contenido de las fotografías, bueno, tengo que saber de qué manera voy a analizar las fotografías, qué es lo que voy a ver, en qué me quiero centrar de ahí, ¿sí? O por lo menos destacar algunos aspectos que me llamen la atención y después, bueno, a medida que voy viendo las fotografías, tal vez pueda incorporar, ¿sí? Pueda incorporar otras cuestiones a analizar, ¿sí? Pero tengo que tener un panorama más o menos de qué voy a hacer con esa información, por lo menos a nivel general, no digo totalmente determinado, pero sí a nivel general de, bueno, cómo voy a interpretar, cómo voy a significar esa información que yo obtengo, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas?
Yo quería preguntar algo respecto de lo de los paradigmas. Sí. Por ejemplo, si nosotros hacemos planteamos la pregunta, digamos, y es más de tipo cuantitativo, pero nosotras Sí. sabemos que, por ejemplo, nos queremos parar en el paradigma de la teoría crítica, por ejemplo. Ujú. Podemos ir variando o cambiando lo que planteamos nosotras en torno al paradigma desde el cual nos planteamos. A ver, vos decís, se establece una pregunta-problema que tiene características muy cuantitativas. Vos decís si se puede abordar desde la teoría crítica, por ejemplo. ¿A eso te referirías, Melina? No escuché porque se me cortó la llamada justo. Ah, Perdón. bien, no hay problema. Yo lo que preguntaba es, si vos lo que me estás planteando es, si la pregunta-problema tiene características muy cuantitativas, por ejemplo, si se puede abordar de alguna manera desde las teorías críticas, ¿a eso apuntabas? No, así nosotros la podemos ir modificando según en qué paradigma nos paremos. Sí, 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 sí. Sí, de hecho es recomendable por ahí, porque uno a veces, a ver, el problema de investigación es lo que va a pasar, digamos, en muchas ocasiones cuando hagamos las supervisiones. Uno eh, determina un problema de investigación, eso cristaliza en una pregunta de investigación, pero después uno a medida que va avanzando se da cuenta que no es eso lo que yo quiero saber, ¿sí? Como decíamos recién, a ver, yo no quiero, en realidad no era que me interesaba saber cuántos alumnos entregan la tarea, sino que yo quería saber por qué los alumnos no entregaban la tarea, en el caso de los que no entregaban, y por qué los que sí la entregan sí la pueden entregar, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí teníamos una pregunta inicial, que era cuántos alumnos entregan la tarea, se podría abordar prácticamente desde un paradigma positivista, ¿sí? o post-positivista, con un diseño más de tipo cuantitativo, más estructurado, pero no, recorriendo o avanzando me di cuenta que en realidad no quiero preguntar cuántos. O sea, está bien, cuántos me puede servir, pero no me va a dar tanta información como el por qué, ¿sí? Yo lo que quiero saber es qué es lo que está implicado en que entreguen las tareas o no. Entonces, sí, se modifica, ¿sí? La pregunta problema y con ello nos da pie para poder modificar el paradigma desde el cual lo estamos abordando, ¿sí? Nos da pie para modificar el paradigma del cual lo estamos abordando. Pero fíjense que siempre estos primeros pasos que nosotros damos tienen que ser muy, muy reflexivos en el sentido de tenemos que revisar cuáles son los paradigmas con los que nosotros nos sentimos identificados muchas veces, ¿sí? Y en función de eso, si el problema de investigación se está correspondiendo con ese paradigma o no, que es lo que vos decías, Melina, ¿sí? A ver, primero, uno, antes de plantear el problema, uno puede ver en las prácticas, ¿sí? Uno puede ya ir analizando cuál es el paradigma o qué características tiene los paradigmas que uno aplica en su vida en general, ¿sí? En su vida en general. Entonces, eh, a partir de ello, yo particularmente, mi opinión personal, de que estamos signados por ciertos paradigmas, ¿sí? Por ciertos paradigmas. Esos paradigmas no se dan necesariamente en el sentido de Google y Lincoln tan tajantemente diferenciados. Yo soy post-positivista, o soy constructivista, o soy de la teoría crítica. No, para mí, digamos, hay mezclas, ¿sí? Y dependiendo las temáticas y los aspectos de nuestra vida, vamos tomando uno u otro paradigma. Pero, digamos, para mí estamos pronunciados como personas hacia determinados paradigmas en determinadas actividades. Entonces, por eso nos sentimos incómodos a veces cuando tenemos que hacer un trabajo desde un paradigma positivista y no nos sentimos identificados con el paradigma positivista o post-positivista, ¿sí? O por el contrario, tenemos que hacer una investigación y nos dicen, bueno, háganlo desde el paradigma constructivista y nada, y yo la forma de pensar que tengo es más post-positivista. A mí me gusta separar en variables y evaluar esas variables y profundizar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la distinción que hacen Google y Lincoln de los paradigmas, para mí es didáctica, ¿sí? Para mí es didáctica. Nadie se posiciona pura y totalmente en un solo paradigma,
¿sí? Pero bueno, es el lineamiento que uno le da a la investigación, ¿sí? Es el lineamiento que uno le da a la investigación. Y a partir de ello, cuando uno identifica el paradigma que predomina en uno, ¿sí? Es que se hace más fácil saber si el problema de investigación es lo que nosotros queremos abordar o no, ¿sí? Entonces, en este sentido, Melina, sí, uno puede llevar adelante y formular un problema de investigación que sería más adecuado abordarlo desde no sé, desde el constructivismo, por ejemplo. Pero después se da cuenta que, después te das cuenta que en realidad no querés saber cómo lo construyen las personas en el diálogo y en la interacción, sino cuál ha sido la influencia de los procesos históricos que han llevado a que nosotros entendamos este fenómeno de esta manera en la actualidad. ¿Sí? Eh, entonces cambia la pregunta-problema y pasamos desde un paradigma más constructivista a abordarlo desde un paradigma de la teoría crítica, por ejemplo. ¿Sí? O no solamente quiero ver cómo se construye, sino que me gustaría, junto con una comunidad determinada, poder darle una solución a este problema. ¿Sí? Si es que este problema es significativo para esa comunidad. Entonces, también pasamos del constructivismo a la teoría crítica, ¿sí? Y formulamos la pregunta de otra manera. Cambia la formulación de la pregunta-problema. Eso lo podemos hacer, y más que nada, máxime aún, en los diseños o en los abordajes cualitativos, ¿sí? Que tienen este diseño más flexible. Podemos volver hacia atrás. Podemos volver y cambiar, ¿sí? Para ajustar a lo que nosotros queremos lograr. No sé si queda claro. Sí, sí, se entiende. Gracias. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. ¿Y desde qué perspectiva se van a realizar las conclusiones? Esto también tiene que ver, el punto 5 de la perspectiva desde la cual se van a realizar las conclusiones, tiene que ver también, desde la raíz ya viene asignado o perfilado por el paradigma que elegimos, las teorías en las que nos vamos a centrar, los autores en los que nos vamos a centrar, los conceptos que nos resultan relevantes a nosotros, ¿sí? Eso nos ayuda a llevar adelante las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones. Y a veces, en esta perspectiva también está la cuestión de, bueno, ¿qué papel cumplen los participantes? ¿Sí? Y yo realizo las conclusiones solo como investigador en un, no sé, en una oficina, en un escritorio, en una mesa donde estoy solo sacando las conclusiones y me quedo con eso, o qué voy a hacer con esas conclusiones. Voy a volver y voy a volver e interactuar con los participantes para ver si esas conclusiones son tales o no, ¿sí? Las voy a corroborar con las personas con las cuales yo obtuve información para ver si esas conclusiones van en esa línea o si estoy muy errado, ¿sí? Eso también habla de la perspectiva desde la cual realizamos las conclusiones, ¿sí? Desde el positivismo, por ejemplo, el pospositivismo, una vez que yo tengo los datos, saco conclusiones y no voy a preguntarle a los encuestados si les parece o si no les parece. ¿Por qué? Y porque la técnica ya está validada, porque el cuestionario tiene una validación y tiene un alfa de Cronbach de 0,80 que me dice que está midiendo lo que yo quiero medir. Entonces, si este cuestionario que yo apliqué mide lo que yo quería medir, que era ansiedad, por ejemplo, no tengo que ir a preguntarle necesariamente a los encuestados si realmente ellos piensan que es así o no, porque el cuestionario me dice lo que me tiene que decir, ¿sí? A lo sumo que doy una devolución y le digo, bueno, los niveles de ansiedad son tales o cuales, ¿sí? Pero no voy a consultar. La perspectiva acá es, bueno, yo aplico la teoría tiene un cierto grado de veracidad, ¿sí? Y esa teoría se cristaliza, digamos, concluye en este cuestionario que yo tomé que me dice si las personas son ansiosas o no, ¿sí? Pero yo al momento de sacar conclusiones desde el pospositivismo, por ejemplo, no vuelvo con los participantes de la encuesta a preguntarles si les parece bien o si no les parece bien estos resultados que sacaron en el test, ¿sí? A diferencia de el abordaje cualitativo, ¿sí? A diferencia del abordaje cualitativo, donde si yo aplico, por ejemplo, una entrevista, yo sí voy a obtener conclusiones, ¿sí? Y a partir de esas conclusiones, yo puedo elaborar esas conclusiones en la soledad de un escritorio, por ejemplo, desde mi perspectiva. Pero yo después vuelvo a la comunidad y corroboro muchas veces
charlo, discuto esas conclusiones a las que yo llegué con la misma comunidad. Y la comunidad me dirá, sí, mira, me parece que en esto sí puede ser, tener razón, pero esta otra conclusión que has sacado acá, en realidad vos lo ves de esta manera y nosotros lo vemos de tal otra manera, porque hay otro proceso implicado, porque hay otra significación, ¿sí? O porque para esta comunidad esto significa tal otra cosa, ¿sí? Para esta comunidad particular, este fenómeno tiene un significado determinado, ¿sí? Y en la comunidad donde vive el investigador, el mismo fenómeno puede tener un significado diferente, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a una institución carcelaria, ¿sí? Y tomamos entrevistas, y lo que a nosotros, que no vivimos en una cárcel, nos parece que es una conducta agresiva, ¿sí? Bueno, dentro de la institución carcelaria no se consideraría como tal una conducta agresiva, sino una conducta de adaptación, por ejemplo, ¿sí? Una conducta de adaptación, y sin esa conducta que nosotros pensamos como agresiva, ¿sí? No podrían adaptarse al sistema carcelario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿sí? En ese sentido, eh, desde lo cualitativo, desde los abordajes cualitativos, nosotros obtenemos conclusiones, ¿sí? Pero desde una perspectiva más participativa, ¿sí? Desde una perspectiva más participativa, es decir, incluyendo a las personas que nos han brindado esa información, ¿sí? A diferencia del positivismo o pospositivismo. Bien. Entonces, el diseño dijimos que va a tomar un determinado formato donde vamos a tener en cuenta que se debe constituir el marco teórico, ¿sí? Debemos plantear las cuestiones de investigación, el objeto de estudio, debemos determinar los métodos de investigación, las estrategias de triangulación, determinar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de análisis de datos y los procedimientos de consentimiento y aprobación, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo, esto es lo que nosotros después vamos a ir aplicando al trabajo de investigación que ustedes van a llevar adelante, ¿sí? Bien. Y en este sentido, en el marco teórico ya habíamos visto eh, las cuestiones relativas al marco teórico, pero vamos a detallar los conceptos centrales del trabajo y caracterizar los mismos siempre y cuando resulten pertinentes para el trabajo, ¿sí? Es decir, se debe detallar solo lo necesario sin entrar en profundos detalles que aporten información que no vayan o que no puedan utilizar, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, o en la clase anterior, si no me equivoco. Una cosa es que nosotros evaluemos no sé, por ejemplo, podríamos evaluar cómo vivencia la situación a nivel afectivo, emocional, cognitivo, las personas adultas, ¿sí? Las personas adultas que han recibido por primera vez un implante coclear, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí vamos a ir detallando, vamos a tener determinadas características, determinadas conclusiones, pero en este sentido, ¿sí? En este sentido, en nuestro marco, en nuestro marco teórico, ¿sí? Vamos a hablar, de la significación, de la percepción, de los aspectos afectivos, de los aspectos emotivos, vinculados, ¿sí? Vinculados a la posibilidad de escuchar, a las experiencias gratificantes, ¿sí? Y también vamos a hablar un poco acerca de trastornos auditivos, pero por ejemplo, no es necesario que en el marco teórico esté incluida, no sé, la neuroanatomía del oído, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos va a servir para poder sacar conclusiones, ¿sí? Y a lo sumo, si lo hacemos, lo tenemos que hacer solamente marcando aquellos aspectos que sean importantes, ¿sí? Que sean de relevancia, pero no significa que la neuroanatomía del oído tenga que estar presente en todas las tesis de fonoaudiología, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si acá el aspecto o el centro está puesto en la experiencia, en la vivencia que tiene la persona que escucha por primera vez, ¿sí? La vivencia que tiene una persona adulta que escucha por primera vez, entonces no es necesario el desarrollo de la neuroanatomía, ¿sí? Simplemente con decir, bueno, o explicarla de manera muy superficial.
¿Por qué? Porque el acento no está puesto ahí y porque la neuroanatomía del oído no me va a permitir analizar las entrevistas que yo tome después, ¿sí? No me va a permitir analizar las entrevistas. Entonces, no tiene tanto sentido. Por eso muchas veces hay trabajos de investigación que uno ve desde la introducción hasta donde se formula el problema de investigación, tenemos 2 carillas y media, ¿sí? Marco teórico, 75 carillas. Conclusiones, 1 carilla, ¿sí? Y uno dice, a ver, si tenemos 75 páginas de marco teórico para interpretar la información y darle un sentido, un significado, ¿por qué tenemos una sola carilla de conclusiones? ¿Sí? No es que si tenemos 30 páginas de marco teórico tenemos que hacer 30 páginas de conclusiones, pero me refiero a que esos números me están indicando que hay un desfasaje, hay una desproporción, hay un marco teórico muy grande que después no lo estoy utilizando para poder concluir, ¿sí? Y si no lo utilizo para poder establecer conclusiones, todo el marco teórico me sirve solamente para entender el tema, para posicionarme en el tema. Todo el marco teórico, las 75 páginas, ¿son relevantes y sin esas 75 páginas no comprendo el tema? No, tal vez podía armar un marco teórico de no sé, 25 páginas y ya con eso ya me servía para entender el tema, ¿sí? Entonces quiere decir que hay 50 páginas de marco teórico que están con información que no me va a servir o que no es relevante para la investigación, ¿sí? ¿Qué extensión debe tener el marco teórico? La necesaria, ¿sí? En tanto los conceptos sean relevantes y nos permitan entender el tema y darle un significado a la información que después vamos a analizar, ¿sí? Las cuestiones de investigación. Las cuestiones de investigación en esta etapa de diseño, ¿sí?, son las facetas de un dominio empírico que el investigador desea investigar de formas más profundas. Es decir, son las preguntas que el investigador se hace, pero acerca del tema, ¿sí? Acerca del tema y del problema. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero saber de estos adultos que escuchan por primera vez? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la experiencia que tuvo? ¿Y la experiencia a qué nivel? ¿Qué es lo que pensó en ese momento? ¿Qué es lo que piensa? ¿Sí? ¿Cómo se va a reconstituir o cómo se va a reformular su universo mental? ¿Sí? ¿Cómo se piensa desde ahora? ¿Tuvo cambios en la manera de pensarse a sí mismo, de verse a sí mismo? ¿Cuál fue la experiencia en términos emocionales? ¿Sí? ¿Cuál fue la experiencia en términos emocionales? ¿Y qué etapas tuvo en esa experiencia? Porque puede que al principio se haya sentido muy contento y después lo invade la tristeza porque se da cuenta que perdió mucho tiempo de su vida sin determinadas experiencias. O al revés, ¿sí? O se puede sentir confundido, o se puede sentir, ¿sí? Entonces, todo eso, todas esas cuestiones, esas son las cuestiones de investigación, que es, ¿qué es lo que yo le quiero, qué es lo que me interesa del tema? ¿Qué es lo que yo quiero saber acerca del tema y de este problema? ¿Qué aspectos me interesan? ¿Sí? ¿Qué aspectos me interesan? Entonces, a diferencia de otras cuestiones de investigación, tales como, no sé, cuál es la eficacia, por ejemplo, cuál es la eficacia de la técnica, ¿sí? ¿Cuánto tarda el paciente en estabilizar, digamos, la experiencia de escucha? ¿Sí? Que harían a otra investigación distinta, ¿sí? Vuelvo al chat. ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Se entiende a qué estamos apuntando con esto? Estas son cuestiones que vamos a tener que ir definiendo, digamos. Estas facetas de investigación son preguntas que ustedes van a tener que hacerle al tema, ¿sí?, que van a estar volcadas en el trabajo que presenten. Profe, ¿Sí? Lucía. yo le quería hacer una pregunta. Mi grupo había sido uno de los que faltaba presentar tema. Sí. Y creo que lo que quería preguntar, creo que coincide justo con esto. Nosotros vamos a presentar el tema de las influencias que tienen en la actualidad en cuanto a niños con trastornos del espectro autista. Y tenemos en este caso dos personas bueno, yo tengo un conocido y una compañera otro, que tienen un niño con autismo, y por ahí queríamos hacerle una entrevista como para
ver si, para enriquecer la investigación, digamos, más que nada, porque nos Bien. parece interesante a los Ujú. padres de estos niños hacer un par de preguntas o... Bien, bien, bien. Ustedes dicen avanzar más allá del diseño y llevar adelante la investigación. Sí. Ujú. Bueno, mira, hagamos una cosa, una vez que, o sea, presenten el tema, ¿sí? ¿Cuál es una Una vez, idea? Todavía lo estamos como no, está bien, algo sí, sí. armado, estamos Ujú. hablándolo posible, porque también Bien, tenemos que preguntar si estos padres están accesibles a estas preguntas. claro, exactamente, exactamente, ¿sí? Pero, bueno, hagamos una cosa, presenten el grupo con los datos y el tema, ¿sí? Se lo Lo mandan a... mandamos anoche, lo mandamos Ah, anoche, ya perfecto, perfecto, está enviado. perfecto. Entonces ahí vamos viendo, una vez que determinemos, digamos, quiénes van a supervisar a qué grupos, vamos Bien, viendo, digamos, cuál es la posibilidad en función de los tiempos que tengamos también, ¿sí? Pero lo vamos viendo, bueno, digamos, vamos viendo la situación y después quien supervise ese grupo lo charla particularmente con el grupo, ¿sí? bien, bueno, Bien, gracias, profe. no, de nada, nada. Bien, entonces, estas cuestiones de, estas cuestiones de investigación, ¿sí? Son las preguntas que se hace el investigador acerca del tema, de qué es lo que quiero saber yo, y de esta temática, qué es lo que me interesaría saber, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesaría saber? Como decía Lucía recién, acá tendrían que preguntarse, bueno, vos habías hablado, Lucía, de influencia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, más que nada lo queríamos ver desde el punto de vista las influencias del medio actual, las formas de vida, cómo han cambiado y cómo influencia eso a los niños que tienen autismo, que Bien. para ellos es muy complicado hoy en día llevar las rutinas y todo eso. Ujú. Bien, entonces ahí cuando ustedes hablan de la influencia de los medios actuales, tendrán que preguntarse, bueno, sobre qué medios están interesados particularmente, ¿sí? Sobre qué medios están interesados, qué tipo de influencias también, ¿sí? A qué se Ujú. refieren, por ejemplo, cuando hablan de influencia de los medios, ¿sí? Una influencia de los medios a qué nivel, a nivel emocional, a nivel, a nivel físico, a nivel cognitivo, ¿sí? Yo creo que lo queríamos ver desde el punto de vista de la conducta del niño, de los Bueno, comportamientos. ujú. Entonces, Bien, 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 ¿sí? digamos en Entonces, cuanto a la respuesta del niño a estos cambios. exactamente, exactamente, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces, esas son, y después, bueno, ¿qué medios, por ejemplo, cuáles son los medios actuales que ejercen esta influencia? ¿Sí? Si Ujú. nos referimos a, no sé, a las tecnologías de la información y la comunicación, y dentro de ellas a cuáles, el acceso a Internet, ¿sí? O Bien. no sé si lo apuntaban por ese lado o no. Em, pero son las preguntas que ustedes, digamos, le van a hacer al tema de investigación. ¿Qué es lo que Ujú. quieren saber de ese tema? Cuando hablan de influencia, ¿de qué tipo de influencias? Cuando hablan de Sí, medios, también qué- lo pensamos desde el punto de vista, porque yo tengo una amiga que trabaja haciendo terapias con estos Ujú. niños y Bien, me contó una experiencia que a lo largo de esta pandemia tiene que trabajar con niños mediante internet. claro, Y la verdad que claro. se le dificulta un montón porque si físicamente no podés hacer contacto visual con un niño con autismo, menos va a mirar una Ujú. computadora que no es de su interés, entonces es Exacto, como el doble de difícil. exacto, 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 ¿sí? Entonces, eh, bueno, nada, bueno, ahí tienen otro tema de investigación, ¿sí? Que Ujú. son las estrategias utilizadas por los profesionales Bueno, era que el otro trabajan, tema por ejemplo, alternativo que también claro, habíamos pensado. exacto, ¿qué No hacen? nos Cuál es la experiencia que tienen estas personas? Porque a Ujú. todos les puede llegar a pasar, o a muchos les puede llegar a pasar lo mismo, ¿sí? De tener estos inconvenientes, pero ¿cómo significan esos inconvenientes? Como una frustración, intentan, intentan nada, actualizarse, prueban de hacer el contacto con los chicos con mayor frecuencia, o sea, cuáles son las estrategias que toman, digamos, ¿sí? Estos profesionales para poder seguir trabajando, básicamente, cuando dependen de casi exclusivamente en el trabajo con autismo
del contacto más de tipo personal, ¿sí? O cuando por lo menos toda la teoría está establecida para poder trabajar con niños con autismo de manera presencial, ¿sí? Nadie se ha planteado alguna vez, bueno, a ver, ¿cómo llevo adelante este trabajo de manera no presencial o virtual? No son, no sé, qué sé yo, nutricionistas, por ejemplo. Uno dice, bueno, nutricionista puede llegar a elaborar planes y tomar medidas con la ayuda de los pacientes mismos, el peso, no sé, la medida de la cintura, la medida de la cadera, con el peso y la talla se puede calcular el índice de masa corporal y en función de eso crear características y armar, no sé, un plan de dieta. Los profesionales que trabajan con el autismo no pueden hacer lo mismo, ¿sí? No pueden hacer lo mismo, o por lo menos hay que ver qué caminos han tomado cada uno y cómo viven esos caminos, ¿sí? Cómo viven esos caminos. Se sabe que el trabajo con el autismo, el trabajo con autismo en muchos casos, te lo dicen todos los profesionales, no tenés que ir con las expectativas de avanzar y curar, ¿sí? Sino que es un trabajo que lleva mucho tiempo, hay logros que son significativos para quienes trabajan con las personas, pero que a la luz de otros pueden parecer logros muy pequeños y que muchas veces un trabajo de 4 meses se pierde en poco tiempo, no se puede mantener esos logros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este panorama? Es decir, ¿cuál es la experiencia, la vivencia que tienen estos profesionales frente a este panorama? ¿Sí? Pero bien, 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 bien. Mm, sigo con esto porque si no me cuelgo demasiado, como es mi costumbre. Bien, entonces las cuestiones de investigación son las preguntas que le hacemos al tema, al problema de investigación, ¿sí? Que difieren de lo que van a ser las preguntas que hagamos en la entrevista o en el cuestionario, habíamos dicho. El objeto de estudio. El objeto de estudio es el caso, el fenómeno, el suceso, el individuo, la comunidad sobre la que vamos a centrar la investigación, ¿sí? Es la población o la muestra con la que vamos a trabajar, son los casos, ¿sí? Eh, creo que Teresa Sirven hacía la, la comparación, digamos, no sé si es una metáfora, pero casi. Hablaba de que el caso es el bicho que nosotros queremos analizar, ¿sí? Y el análisis que le hagamos van a ser las preguntas, ¿sí? Las preguntas que le vamos a hacer. Entonces, el objeto de estudio es aquello de lo cual, el fenómeno del cual queremos obtener la información, los casos de los cuales queremos obtener la información, ¿sí? A los cuales vamos a aplicar, por ejemplo, después los instrumentos de recolección de información, ¿sí? Es decir, a ver, el instrumento de recolección de información se lo aplicamos a la muestra, o a la población, o a las unidades de análisis, ¿sí? Para evaluar cuál es el comportamiento de este objeto, de este fenómeno, cómo se mueve este fenómeno, ¿sí? Cómo se manifiesta este fenómeno en ese grupo, en esa comunidad, ¿sí? A partir de la aplicación de estos instrumentos de recolección de información. Y también tenemos que ver, ¿sí? También tenemos que ver y hacer un análisis del lugar o el escenario donde vamos a realizar la investigación, ¿sí? Entonces, mientras que para los paradigmas positivistas, por ejemplo, para los abordajes cuantitativos, el lugar o escenario donde se va a realizar la investigación ya está determinado de antemano, ¿sí? Ya está determinado de antemano. En las perspectivas cualitativas, estos escenarios pueden ser cambiantes, pueden ser diferentes y pueden ser distintos de una a otra unidad de análisis. Entonces, nosotros podemos establecer un lugar para hacer las entrevistas, ¿sí? Pero hay una persona que no accede a esa entrevista, que no llega, y nosotros podemos ir a buscarla y hacerle la entrevista en, no sé, en su casa, por ejemplo. Entonces, los escenarios, porque se siente más cómoda ahí, por el motivo que sea, ¿sí? Entonces, muchas veces, los escenarios desde las investigaciones más cuantitativas ya están preestablecidas. Si la persona no accede, no le tomamos el cuestionario, ¿sí? Ahora, en estos casos, el investigador está más implicado y puede llegar a comprender, digamos,
a comprender la posición de una persona que iba a participar en la investigación, pero que tiene, no sé, miedo, temor, timidez de participar en un determinado escenario. ¿Se siente más cómodo en su casa? Bueno, el investigador determinará, digamos, si existe para él la posibilidad de ir y tomar la entrevista en su casa, ¿sí? Entonces, ese es la flexibilidad del diseño. No hay un único lugar o un único escenario donde se realice la investigación, ¿sí? Sino que esto puede ser cambiante, puede ser variable, ¿sí? El método de investigación tiene un carácter instrumental, ¿sí? Es decir, nos lleva a las acciones y a los procedimientos para poder obtener la información, y se encuentra al servicio de los interrogantes que han planteado en la investigación, que son quienes lo determinan. Es decir, el método de investigación deriva de lo que hayamos planteado como problema de investigación, de lo que hayamos planteado como paradigma en el cual desde el cual nos vamos a posicionar, ¿sí? Y tiene que ver con esto que decíamos antes. Si vamos a utilizar métodos más cualitativos, métodos más cuantitativos, ¿sí? Si van a ser métodos más estructurados, menos estructurados, ¿sí? De qué manera vamos a abordar ese objeto de estudio. La triangulación. La triangulación, ¿sí? Es un proceso a partir del cual podemos obtener una visión más global del objeto de estudio, ¿sí? ¿Y cómo es esto de obtener una visión más global? No es lo mismo aplicar, por ejemplo, hay distintos tipos de triangulación. Triangulación de datos, en el cual se utiliza una gran variedad de fuentes de datos, ¿sí? De fuentes de datos. Entonces, una triangulación de datos puede ser, bueno, yo tomo una entrevista, pero también tomo un cuestionario y también analizo los documentos que hay en el pueblo acerca de, no sé, de la vida de una persona determinada, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez el cuestionario no sirva mucho, pero sí yo podría analizar información documental acerca de, no sé, de Pringles, por ejemplo, y a su vez hacer una entrevista con expertos en la temática, ¿sí? Entonces, yo a la información documental, que es una de las fuentes de datos, le agrego otra fuente que es las entrevistas, ¿sí? Ahí estaría triangulando datos. Sobre el mismo tema, yo acudo a diferentes fuentes. Entonces, mientras más fuentes pueda reunir, ¿sí? Si esas fuentes coinciden en la información, esa información yo puedo considerar que es más fidedigna, ¿sí? Que es más fidedigna. Triangulación de investigadores. Diferentes investigadores o evaluadores abordan la misma temática o la misma información, los mismos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Ustedes van a trabajar por grupos, ¿sí? Suponiendo que van y toman una entrevista, ¿sí? ¿Qué hacen con esa entrevista? Si hay 4 participantes en el grupo, bueno, le hacen una copia para cada uno de los participantes y dicen, bueno, mira, analicemos por separado, cada uno por su lado, esta entrevista, a ver qué categorías podemos encontrar, de qué hablan, de qué nos parece que hablan y cómo categorizaríamos aquello de lo que hablan, ¿sí? Entonces hay 4 investigadores analizando los mismos datos y después hay como una puesta en común, ¿sí? Para ver en qué coinciden y en qué difieren los investigadores. Si todos los investigadores coinciden en ciertos aspectos, esos aspectos entonces puede ser que estén más claros para ustedes, mientras que aquellos aspectos en los que difieren, bueno, habrán algunas dudas o contradicciones o diferentes maneras de interpretarlo, ¿sí? Pero eso nos indica que, digamos, mientras más coincidencia haya, significa que o nos da un poco más de, no me atrevería a decir certeza, ¿sí? Pero nos da un poco más de confianza en que los datos los hemos interpretado bien, ¿sí? Si todos coinciden, a ver, si una persona ve no sé, a un adulto que le está pegando a un niño en la calle, ¿sí? ¿Qué opinión tendrían ustedes acerca de eso? ¿Que está bien o que está mal? Mayormente van a decir que está mal, ¿sí? O si no todas, dirían que eso está mal. Entonces, si todos acordamos en que eso está mal, bueno, significa que estamos todos más o menos encaminados en la misma dirección, que estamos todos más o menos viendo lo mismo, ¿sí? Entonces, que esa información que tenemos tiene más
posibilidades, ¿sí?, de ser compartida por todos nosotros. Entonces, a eso mismo se refiere la triangulación de investigadores. Si distintos investigadores analizan los mismos datos, la misma información, el mismo informe, y llegan a conclusiones más o menos parecidas, bueno, significa que no estaba tan errado entonces, no estaba tan erradas las conclusiones que se obtuvieron inicialmente, ¿sí? Es una forma de evaluar el trabajo por parte de otros, ¿sí? ¿Vos ves lo mismo que yo? Sí, bueno, entonces no estaba tan errado, ¿sí? Una triangulación de tipo teórica es cuando se aplican diferentes teorías para interpretar un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, bueno, hay una constelación de datos, ¿sí?, una constelación de información que puede ser analizada desde distintas teorías. Y en esos informes podemos decir, bueno, desde esta teoría podría entenderse, obviamente las dos teorías van a tener que estar en el marco teórico, ¿sí?, si son dos, pero desde esta teoría podría entenderse este fenómeno de esta manera, ¿sí?, como algo patológico. Mientras que si lo abordamos desde tal otra teoría de otro autor, ¿sí?, también el fenómeno se consideraría patológico, pero por tales otros motivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, abordamos el mismo caso, por ejemplo, desde dos o más teorías distintas y vemos si desde las distintas teorías llegan a una conclusión más o menos similar o no, ¿sí? Más allá de que cada teoría tenga sus propios conceptos, ¿sí?, conceptos importantes, pero, por ejemplo, podemos llegar a un diagnóstico de una situación patológica o no, por ejemplo, ¿sí? Si coinciden las distintas teorías, entonces eso nos da a nosotros mayor seguridad. Una triangulación metodológica, utilizar múltiples métodos para estudiar un problema simple, ¿sí? Múltiples métodos. En este caso, a nivel de métodos, podemos hablar de método cuantitativo y cualitativo, por ejemplo, o el abordaje a partir de métodos mixtos, ¿sí? Y eso va a implicar el uso de herramientas o de técnicas de recolección de información diferentes, ¿sí? Entonces voy a tener información derivada de, como decíamos, algo similar a la triangulación de datos, solo que en la triangulación de datos hablamos de distintas fuentes, ¿sí? Nuestras fuentes de datos en la triangulación de datos son las personas que vamos a entrevistar o los recursos documentales, mientras que en la triangulación metodológica, ¿sí?, es el análisis que vamos a hacer, si es cuantitativo, si es cualitativo, y a partir de ello está, digamos, en conexión con la triangulación de datos, en el sentido de que vamos a utilizar preferentemente o entrevistas, o cuestionarios, o test, o fotografías, ¿sí? Y por último, la triangulación disciplinar, que es utilizar diferentes, digamos, es la confluencia de diferentes disciplinas para poder informar la investigación, ¿sí? Es cuando, digamos, podría entenderse como un abordaje interdisciplinar, por ejemplo, donde el mismo caso es construido, trabajado, ¿sí?, desde distintas disciplinas. Por ejemplo, esto que decíamos recién, los casos de autismo, bueno, no es lo mismo trabajarlo solamente, no simplemente, sino solamente desde la fonoaudiología, que el profesional de la fonoaudiología trabaje en contacto con médicos, con, no sé, endocrinólogos, con psicólogos, con trabajadores sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo caso se puede abordar desde las distintas disciplinas, ¿sí?, y hacer, o sea, enriquecerlo mucho más, y eso nos permitiría, ¿sí?, tener mayor conocimiento, un conocimiento con mayor profundidad para tomar decisiones más acertadas, en cierta forma, de intervención, ¿sí?, para tomar decisiones de intervención más acertadas. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, es de lo que veníamos hablando también recién. Vamos a tener que ver qué vamos a utilizar: test, entrevistas, encuestas, observación, en qué consiste ese instrumento. Si es un test con qué tipo de preguntas, cuántas preguntas, sobre qué tema. Si es una entrevista, ¿sí?, si es una entrevista, ¿qué tipo de entrevista es? ¿Es cerrada? ¿Es más abierta? ¿Qué temáticas vamos a abordar? ¿Sí? Si es una encuesta, qué restricciones tiene la encuesta, quiénes la pueden contestar, quiénes no. Si es la observación, ¿sí?, qué tipo de observación vamos a llevar adelante, qué vamos a mirar, qué es lo que
vamos a resaltar, por lo menos inicialmente, como aspectos importantes a observar, ¿sí? Bueno, ahí está lo que yo decía. Si es una encuesta, ¿cuántas preguntas va a tener? ¿Sobre qué temas? ¿Cuál es el tiempo estimado que ocupa? Si es una observación, ¿qué aspectos vamos a observar? ¿Durante cuánto tiempo vamos a observar también? ¿Sí? Si vamos a ir un día a la semana, si vamos a ir, en qué horario vamos a ir, si vamos a la mañana, si vamos a la tarde. ¿Por qué vamos a la mañana a observar? Porque es cuanto mayor circulación mayor flujo de personas circulan en esa institución. ¿Por qué por qué vamos los viernes? Porque los viernes hay mayor confluencia de gente por tal motivo, ¿sí? Entonces, eh, a eso nos referimos, y eso tenemos que detallar o describir dentro de las técnicas de instrumentos de recolección. Y el análisis de datos puede ser un procedimiento inductivo, es decir, obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares. Nosotros hacemos el análisis de una serie de casos particulares y de ahí podemos llegar a tratar de generalizar, ¿sí? Al resto, ¿sí? Trabajamos desde lo cualitativo, por ejemplo, podemos llegar a evaluar qué aspectos son importantes sobre una determinada temática o problemática para las personas de un barrio, ¿sí? Y a partir de esas categorías nosotros podemos pensar que esas categorías pueden llegar a ser importantes para todas las personas del barrio, ¿sí? O puede ser un procedimiento deductivo más ligado a lo cuantitativo, donde las conclusiones siguen a la premisa. Vamos de lo general a lo particular, es decir, de la teoría, nosotros analizamos a partir de una teoría y vemos si en este grupo, ¿sí?, las respuestas a un cuestionario, por ejemplo, se adecuan a lo que dice la teoría o no se adecuan a lo que dice la teoría, ¿sí? Vamos de lo macro a lo micro, para ver si la teoría aplica en esos casos, ¿sí? Dábamos por ahí en algún momento del tema, o sea, para ejemplificar el procedimiento deductivo, hablábamos de que si vamos de la teoría a la práctica, decimos, bueno, en este momento, por ejemplo, el COVID tiene ciertas características y nosotros la utilizamos, nosotros no, yo no, pero se utiliza, por ejemplo, para diagnosticar a las personas. La teoría dice que a partir del hisopado y de la realización de los PCR, determinadas soluciones, ¿sí?, reaccionan frente a la presencia del virus, ¿sí?, que en eso consiste el hisopado. Eso es lo que nos dice la teoría. Por lo tanto, yo esa teoría la aplico a los casos particulares. Hacen el hisopado a los casos particulares y si los reactivos, valga la redundancia, reaccionan, ¿sí?, es porque nos habilita para pensar que es un caso positivo, ¿sí? Si los reactivos no reaccionan, ¿sí?, no nos habilita para pensar que es un caso positivo o lo podemos determinar como un caso negativo, ¿sí? Pero ese sería un razonamiento deductivo. Nosotros tenemos la teoría y decimos, el paciente que tiene coronavirus presenta tales síntomas, pero además resulta positivo en el hisopado, es decir, reacciona el reactivo, ¿sí? Hay reacción del reactivo. Entonces, al hacer el hisopado, si cumple la persona con los síntomas y el hisopado le da positivo, entonces ahí podemos diagnosticar o ahí se puede diagnosticar a la persona con coronavirus, por ejemplo. Procedimiento inductivo. Deductivo, perdón, deductivo. El inductivo podría haber sido en las primeras etapas, ¿sí? Esta persona presenta tales síntomas y tiene un malestar. Presenta, no sé, pérdida del sabor, tos seca y dificultades respiratorias. Ah, mira, esta otra también presentó tos seca, dificultades respiratorias y pérdida del gusto. Entonces, a partir de casos particulares, ¿sí?, se va construyendo, en el inductivo, se va construyendo una generalización. Entonces, esto quiere decir que si le pasa a este, le pasa a este, le pasa tal, entonces esto se configura como un cuadro, ¿sí? Es un cuadro de tipo virósico y tiene tales características, ¿sí? Entonces, a partir de casos particulares, se arma, se generaliza y se trata de crear una teoría, ¿sí?, que es justamente las características del coronavirus. Una vez que esa teoría ya va siendo consolidada, esa teoría se aplica para analizar los casos particulares. Entonces, los movimientos inductivos y deductivos en realidad tienen un ida y vuelta, ¿sí? A partir de casos particulares generamos una especie de generalización y esa generalización, antes de convertirse en una teoría como tal, vamos viendo si se aplica a casos particulares. Entonces, en muchos casos hay un ida y vuelta, ¿sí? Y
Y el procedimiento de consentimiento y aprobación, que es un poquito lo que charlábamos más temprano con el tema de las clases y la filmación de las clases y la grabación de esta misma clase, ¿sí? Es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma, los beneficios, las molestias, posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. Entre estas alternativas y los derechos que tiene, por ejemplo, al menos desde la ética de investigación en psicología y también asumo que aplica a Fono, la persona puede retirar su participación de una investigación sin tener que dar ninguna explicación y sin que haya ninguna consecuencia negativa para esa persona. Siempre que una persona participe en una investigación que nosotros estamos llevando a cabo, esa persona tiene que ser consciente de cuáles son los riesgos que puede llegar a existir a partir de esta participación en la investigación, si hay algún tipo de efecto secundario a partir de una intervención o si no, qué tipo de efectos, y sobre todo, bueno, dos cuestiones que quiero resaltar es que, en primer lugar, el consentimiento es un procedimiento, ¿sí? Muchas veces se dice, el consentimiento es lo que firmas para... No, no es el papel, ¿sí? Es todo el procedimiento que implica que la persona voluntariamente tiene la intención de participar y que tiene voluntariamente la intención de participar porque ha comprendido, ¿sí? Porque ha comprendido lo que implica su participación, sus derechos y los beneficios y desventajas que pueda llegar a tener. Es decir, que una persona que no tiene la comprensión, el nivel de comprensión para poder entender esta implicación en una investigación, ¿sí? Nos genera, digamos, un inconveniente porque hay que buscar las vías, ¿sí? Por ejemplo, Lucía decía recién, profesionales que trabajan con autismo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para lograr el consentimiento de un niño autista que tiene un autismo en un nivel severo, por ejemplo? ¿Hay comprensión de lo que nosotros le vamos a decir? ¿Podemos estar seguros de que nos comprende? Ustedes mismos van a trabajar con autismo a nivel profesional. ¿Puede un niño autista con un nivel de autismo severo, ¿sí? Con un trastorno desintegrativo, por ejemplo, comprender los objetivos de una investigación? ¿Podemos estar seguros que lo comprende? No podemos estar seguros, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos que asegurar, ¿y de qué manera? Y máxime si trabajamos con niños, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando trabajamos con niños para lograr el consentimiento? ¿Qué harían ustedes si ustedes tienen un paciente niño, ¿sí? A quien tienen que aplicar una terapéutica determinada, ¿sí? Que conlleva ciertos riesgos, ¿sí? Que conlleva ciertos riesgos y que por ende deben pedir el consentimiento para poder llevar adelante la intervención? Una cirugía, por ejemplo. ¿Qué harían ustedes? El consentimiento se le pide a los padres al ser menor. Exactamente, Laura. ¿Sí? Por medio de los padres. ¿Sí? Efectivamente. ¿Sí? Que son los tutores legales, digamos, del niño. Los padres deciden por el niño si el niño no tiene la voluntad o la comprensión. ¿Sí? Si el niño no tiene la voluntad o la comprensión, se le pide el consentimiento de los padres. Y en el caso de que el niño sí tenga la voluntad o la comprensión, pero es menor, también, en esos casos, por lo menos, a ver,
por lo menos en psicología también, se trabaja con los padres y con los niños. Se pide a los padres el consentimiento, ¿sí? Y a los niños se le denomina el asentimiento, ¿sí? El asentimiento para poder participar. Igual porque por ley es menor, exacto, pero se tiene que pedir, por lo menos en psicología, yo sé que se tiene que pedir el asentimiento de los niños porque los padres pueden estar de acuerdo con alguna participación del niño en una investigación, pero el niño no quiere saber nada, por ejemplo. Entonces, por más que los padres nos hayan dado el ok, ¿sí? No podemos forzar al niño a que participe si no quiere participar, ¿sí? Entonces, lo que se pide a los niños es el asentimiento muchas veces. Bien, 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 bien. Bien, queda más o menos claro este recorrido que hemos hecho nuevamente por el tema del diseño de investigación. O sea, si bien en esto que decías vos, Laura, por ley es menor. Si es menor, entonces no puede dar el consentimiento. El consentimiento lo tiene que brindar una persona adulta o que esté a cargo de, pero tampoco se lo puede obligar por ser menor a participar en una experiencia de la cual tal vez no quiere participar. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Mauro, no sé si quieres agregar algo más. Bien, bien, bien. Si no hay preguntas, entonces todo el mundo es libre de ir a almorzar, o al menos aquellos que no hayan almorzado hasta el momento. Nos vemos nos encontramos la próxima clase. Ya les voy a estar subiendo esta clase y la anterior al aula virtual que todavía no las he subido. ¿Sí? Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, descansen y tendremos novedades para la semana siguiente. De nada, que estén muy bien. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, me pasé el celular porque me quería venir a la habitación y me iba a trasladar la computadora. Sí, está rabiando con la compu. Se terminó la semana. Se terminó la semana, por fin. Igual esta clase ha sido tranquila. Pero está bien, se dieron todos los conceptos claros, no hubo nada. Está bueno, No. está. Ujú. Sí que si vos cuando le tendríamos que poner fecha para porque está grabando todo ahí. Ahí está.